Buenos días hermanos, les damos la bienvenida a esta pequeña clase del día de hoy. La clase del día de hoy es sobre Alma 32 al 35, ¿ya? Y lo voy a enfocar en un tema bien especial de la conversación de Alma, ¿ya? Partiendo que el título del día de hoy es ¿Y dónde cultivo la semilla? ¿Ya? Contexto histórico, Alma y Abulek estaban enseñando a un pueblo en el cual se encontraron que la habían sinagogas, ¿cierto? Hace un tiempo atrás pelearon con el anticristo y cuando salieron después de hablar como dentro de las iglesias que había en este pueblo, se encontraron con gente afuera que lo estaban esperando. Y estas personas habían sido rechazadas de las iglesias, estas iglesias falsas que se habían formado, y por ende ellos no tenían como derecho, entre comillas, para poder adorar a Dios. Así que ellos se le acercaron a Alma y le preguntaron, ¿y nosotros qué podemos hacer? ¿Dónde podemos adorar a Dios? ¿Cómo lo hacemos si no nos dejan entrar a la sinagoga? Entonces, Alma les pregunta a ellos si acaso solamente en la iglesia se podía adorar o si solamente se adoraba los domingos, ¿ya? Y eso nos hace pensar en lo siguiente, dice, a veces pensamos que la adoración solamente incluye lo que hacemos en entornos formales, tal como un edificio de la iglesia, pero la definición de Alma brinda de la adoración es mucho más amplia. Entonces, lo que Alma habla de que la adoración es algo que hacemos nosotros en nuestro hogar constantemente, ¿ya? Y me hizo pensar en la situación en la que estamos viviendo ahora. Ya llevamos como 4 meses, creo, o 3 meses de que no tenemos reuniones dominicales. Y eso significa que nosotros dejamos de adorar, dejamos de aprender, dejamos de hacer lo que teníamos que hacer. Espero que no. Sinceramente espero que ustedes en sus hogares estén estudiando, en sus hogares estén ejerciendo su sacerdocio, los hermanos, que las hermanas estén sirviendo, que los jóvenes estén aprendiendo y obedeciendo a sus padres y que a medida que han estado viviendo en sus hogares y los que han tenido que trabajar en sus trabajos, vivir lo que es ser miembro de la iglesia, vivir lo que es ser un seguidor de Jesucristo, demostrándolo en el día a día. ¿Sí? Entonces, como vemos, Alma nos dice y nos pregunta que si además quisiera preguntar si solamente hay un día para adorar a Dios, ¿cierto? Que estábamos hablando en el Alma 32:11. Entonces, eso nos recuerda que realmente nosotros podemos adorar a Dios en todo momento, en todo lugar, y con cada acción que hacemos, ¿ya? El hecho de hacer nuestras oraciones familiares, nuestras oraciones personales, el hecho de actuar como haría Cristo, de ser bondadoso con los demás, todas esas son acciones que debemos hacer y que tienen que ver con nuestra acción como Dios, ¿ya? Y parte de este proceso que Alma nos enseña para actuar como de forma diaria, tiene un pequeño experimento que hizo Alma, ¿cierto? Alma nos invita a hacer un experimento, y eso se encuentra en Alma 32, 26, 36, que es la famosa parábola de la semilla, ¿cierto? Y estudiando esta parábola de la semilla nos dimos cuenta de que realmente es un experimento, ¿ya? De hecho, quiero analizar con ustedes las partes de un experimento científico que utiliza la ciencia hoy en día y se van a dar cuenta de que la forma en la que Alma nos dice que ejerzamos la fe y aprendamos de ella es exactamente igual. Los pasos de un experimento son básicamente 6, ¿ya? Que son los que están aquí. Esta tabla la hice yo. Primero hay que hacerse una pregunta. Para hacer un experimento uno siempre se tiene que estar formulando alguna pregunta. No sé, cómo funciona la electricidad, de qué manera llega la luz del sol a la Tierra, cómo las plantas transforman la luz del sol en energía. Son preguntas que los científicos se han hecho y en base a esas preguntas comenzaron a desarrollar cosas. Alma nos dice lo siguiente, dice, no podéis al principio saber a la perfección acerca de su veracidad, así como tampoco la fe es un conocimiento perfecto. Entonces, todos antes de empezar este proceso tenemos que tener una pregunta en nuestros corazones. Puede ser una pregunta sobre qué es la fe, o Dios realmente existe, o por qué estoy en la tierra, o cuál es el plan de Dios para mí, o por qué estoy pasando lo que paso, o por qué se hace esto, o por qué el sacerdocio se da de tal forma, o por qué las bendiciones de salud son así, o por qué tengo que pagar el diezmo. Todos tenemos preguntas en nuestro corazón que empiezan con eso, con una duda, ¿cierto? Con una pregunta, un por qué tengo que hacer esto, un por qué esto sucede así, un por qué esto es así. Bueno, así mismo comienzan las preguntas científicas y Alma nos dice que la fe al principio no es un conocimiento perfecto. Al principio lo único que tenemos es el querer saber. Entonces luego dice el método científico que hay que investigar sobre el tema.
Ya en la ciencia uno tiene que buscar papers, información, quizás alguien ya hizo un experimento sobre el tema, a lo mejor hay una explicación matemática, uno tiene que hacer toda una investigación antes de empezar su experimento. Y con la información y el conocimiento que uno aprende, desarrolla lo que va a hacer. En el caso de la historia de Alma también ocurre. Dice Alma, ahora bien, amados hermanos míos, ya sé que habéis deseado saber de mí qué debéis hacer. Estos hermanos se habían acercado a él para preguntarle qué hacemos, cómo mejoramos, cómo hacemos para ser mejores adoradores, ¿cierto? Entonces, ellos tenían una duda y buscaron información. En este caso, ellos fueron al profeta que tenían, que era Alma. Nosotros podemos ir a la escritura, podemos ir a la Liaona, podemos ir a los discursos de las conferencias, a los libros que hay del Evangelio. Hay mucha información de la iglesia para buscar. Si nosotros tenemos dudas sobre un tema, hay mucho de dónde sacar. Solo a veces hay que preguntar a los misioneros, a algún hermano, buscar en un libro, buscar en instituto, asistir a las clases. Siempre que tengamos dudas o preguntas, hay alguien a quien podemos recurrir y sobre todo orar y preguntar al Padre Celestial. Si nosotros le preguntamos a nuestro Padre Celestial en nuestras oraciones, Él nos va a guiar para encontrar esa información. Luego tenemos que elaborar una hipótesis en la ciencia. Elaborar una hipótesis es dar una posible respuesta. De las preguntas, de las cosas que hemos investigado y reformulado, nosotros podemos sacar una posible pregunta. ¿Por qué la luz del sol viaja hasta la Tierra? Bueno, porque según lo que estudié, quizás agarra tanta velocidad que llega hasta acá. Es una posibilidad, una posible respuesta, pero hay que comprobarla, ¿cierto? En el Evangelio también dice Alma, les entrega ahí una posible respuesta. Y le habla de que la fe es como una semilla. ¿Cierto? Y dice, si dais lugar para que esta sea sembrada en vuestro corazón, he aquí si es una semilla verdadera, he aquí empezará a hincharse en vuestro secho. Entonces Alma les dice que si la semilla es verdadera, entonces va a hincharse en su pecho. Esa es la hipótesis que les da Alma. Ya la hipótesis siempre tienen ese concepto de si tal cosa pasa, entonces esta otra va a ocurrir. ¿Ya? Entonces la hipótesis dice que si nosotros dejamos entrar en nuestro corazón esta semilla de la fe, o dejamos tratar de aprender sobre este tema, o tratar de, no sé, pagar el diezmo, en nuestro corazón vamos a sentir que se hincha nuestro pecho con el caso de la fe, o vamos a recibir las bendiciones que nos prometen con el diezmo, por ejemplo. Entonces, prueba su hipótesis haciendo un experimento. Bueno, entonces, en la ciencia uno cuando dice, ya, entonces si yo prendo la luz, entonces va a haber un rayo de luz que va a llegar hasta un sensor en tal lado y voy a poder medir la velocidad. Ese sería un experimento, ¿cierto? Rebasado en la hipótesis que decíamos recién. En el Evangelio también podemos experimentar, y eso es literalmente hacer lo que se nos pide que hagamos. Dice, experimenten con mis palabras y ejercitáis un poco de fe, sí. Aunque no sea más que un deseo de creer, dejad que ese deseo obre en vosotros, sí, hasta creer de tal modo que deis cabida a una porción de mis palabras. Alma nos invita a actuar. En el caso de la fe, era creer. Creer un poquito, aunque fuera un pequeño deseo, ese deseo iba a ir creciendo con el tiempo. En el caso del diezmo, por ejemplo, paguemos el diezmo. Si nos dijeron que si pagamos el diezmo vamos a tener trabajo, vamos a tener bendiciones, bueno, paguémoslo. Veamos si es verdad o no, pues no perdemos nada, ¿cierto? El experimentar es parte del proceso de la fe. El actuar y hacer tal cosa como pagar el diezmo, por ejemplo, y poner ahí el desafío a Dios a ver si realmente va a pagar con lo que nos prometió, es parte de este experimento. Con el tiempo vamos a ver los resultados de este experimento. En el caso de la ciencia uno obtiene datos, números, ¿cierto? Uno puede decir, ya, mira, la velocidad fue tanto, se demoró el sensor tanto en reconocer la velocidad, y se hacen tablas con esta información y uno lo que hace es analizar esos datos. Y de ahí se saca una conclusión, ¿cierto? Si uno dice, ya, la luz, desde que se prendió la luz hasta que el sensor lo detectó se demoró tantos segundos, uno con una regla matemática puede obtener la velocidad de la luz. Ahora, si nosotros hemos experimentado, podemos ver lo siguiente, dice, debe ser, debe ser que esta es una semilla buena, o que la palabra es buena, porque empieza a ensanchar mi alma, sí, empieza a iluminar mi entendimiento, sí, empieza a ser deliciosa para mí. Entonces, en el caso de la fe, a medida que nuestro entendimiento se abre y nuestro pecho se engrandece, podemos saber que es verdadera. Y en el caso del diezmo, por ejemplo, a medida que van pasando los meses y vamos a ir viendo bendiciones, nos vamos a dar cuenta que esas bendiciones son verdaderas, que esas bendiciones son reales y que están ligadas con el diezmo. Porque quizás eran cosas que antes no teníamos, quizás es un trabajo que no teníamos y cuando empezamos a pagar el diezmo nos cambiamos de trabajo, o empezaron a llegar bendiciones, o nos llegó ayuda de otra parte, quizás un familiar apareció con lo que necesitábamos. La cosa es que van a haber bendiciones y ustedes van a poder comprar y decir, oh, desde que estoy pagando el diezmo estoy recibiendo esta ayuda. Entonces ahí tienen sus datos y esos datos van a decir, pucha, el diezmo provoca estas bendiciones. Y eso es una conclusión. Y por último, lo que tenemos que hacer es lo más chistoso de todo, es que
en la ciencia, cuando uno llega a un descubrimiento, lo publica y hace que otras personas, otros científicos tengan que comprobarlo, o sea, tengan que hacer el mismo experimento que hice yo y ver si llegan a los mismos resultados. Porque si llegan a resultados diferentes, mi experimento quizás estaba malo, pero si llegan al mismo resultado, se confirma lo que yo dije. Así que en el Evangelio es lo mismo. Si ustedes llegaron a la conclusión de que el pagar el diezmo les da bendiciones, entonces inviten a otras personas a hacerlo. Inviten a sus familiares, quizás pidan la ayuda a su pareja, a sus hijos, para que ellos también lo intenten y puedan probar. Si el ayuno funcionó con ustedes, ayuden a otros también a ayunar, invítenlos. El invitar, entonces al final, ¿en dónde cultivo la semilla? Pues en nuestro propio hogar, ya, experimentando. Si hay algún desafío, alguna pregunta, alguna duda, preguntemos, nos preguntamos, ¿cierto? Investigamos, ponemos a prueba lo que hemos aprendido, obtendremos un testimonio de ello y luego que ya tenemos un testimonio vamos a poder compartirlo. Yo quiero compartir con ustedes que esto es iglesia es verdadera, que estas cosas son realmente la verdad y que el Evangelio es verdadero en Jesucristo. Y hagan el desafío, investiguen, estudien, lean, pongan a prueba y verán que el Señor nunca los va a dejar con la duda, ya Él se les va a enseñar. Y lo quiero compartir en el nombre de Jesucristo. Amén.